Me olvido de poner a grabar. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante, o estamos para arrancar con el querido amigo Karl Popper. Bueno, arrancó. Lo que sí aviso es que recuerden que algunos miércoles yo me tengo que retirar a las 15:30 en No, punto. a las Y 7:30. el 17:30, perdón, gracias, sí, 17:30. Y bueno, hoy es uno de estos miércoles. El próximo miércoles no. Los próximos 2 miércoles no, pero este miércoles sí. Bueno, Bueno, vamos a contar un poco de su biografía. Eh, Nació en 1902 y muere en el 94. Vive una banda de años, 92 años. Eh, sí, sí, es lo que dice Analía Ponce. Los epistemólogos son huesos duros de roer. Eh, lo curioso es que él se forma, su título base es profesor de primaria, ¿no? Docente superior, diríamos nosotros ahora, y enseñó por bastante tiempo en un instituto de primaria a alumnos que serían de 6 a 12 años. Pero mientras está formándose, enseñando, se forma en psicología, lo cual ya empieza a dar un perfil curioso, ¿no? Uno ve a Popper como el anti-psicologista en las ciencias, pero él tiene un doctorado en psicología y también se dedicó mucho tiempo a dar clases en secundaria, ¿no? En Viena. Pero ¿qué pasa? Bueno, la Segunda Guerra Mundial afecta mucho a estos grandes pensadores y se va, en vez de irse para Estados Unidos, se va primero para Nueva Zelanda, o sea, se va para el otro lado, y luego, con una convocatoria, enseña en la Escuela Económica de Londres y llegó como para quedarse en Londres, se queda ahí y empieza a hacer una prominente y gran carrera como lógico y como epistemólogo, al punto de que gana tanto prestigio que es nombrado como caballero por la reina Isabel II. Así que realmente ha tenido una carrera de lo más pintoresca, porque empezó como docente de estudiantes de primaria y terminó siendo caballero y obteniendo la medalla de Otto Hahn sobre la paz. ¿Qué les parece? Una, una interesante vuelta de, de este muchacho. Esto está mal, acá debe decir, se nota que copié la Filmina y le cambié el racionalismo y le cambié esto acá. Acá tiene que decir la lógica de la investigación científica, Karl Popper. Pero bueno, mala mía. Esto empieza de la siguiente manera. Popper arranca con una cuestión que casualmente Rocío estaba preguntando hoy. Creo que era Rocío, si no mal recuerdo. Pasa que respondí en un recreo de secundario, así que no sé, no tengo registro de quién preguntó. Eh, Sobre el tema o el rol de la inducción en la constitución, validación y o desarrollo del conocimiento científico. Y Popper va a decir que hay un problema con la inducción, porque si bien la tesis reconocida por los filósofos de la ciencia es que la ciencia se caracteriza, lo que le da la identidad es el uso de los métodos inductivos, como decía Carnap, la cuestión está que en términos lógicos no se puede constituir una justificación inferencial, porque del particular, de la información particular, no tenemos datos de lo universal. Es decir, la pregunta que se convierte o que aparece de lleno es cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia particular. Porque lo que se nos da por la experiencia no puede ser enunciado en términos universales. Esta crítica al problema de la inducción es la crítica que hace Hume, ¿no? No sé si recuerdan la crítica de Hume en su Tratado del Entendimiento Humano, que habla justamente de eso. Nuestros conocimientos
de los hechos, la información de las impresiones sensibles que tenemos sobre el mundo, dice Hume, nos dice cómo es la cosa, pero no nos dice cómo será, cómo habrá de ser. Y tampoco nos dice cómo fue, cómo habrá sido. Esta idea de Hume que dice que de la hora no tengo información del futuro, opera de la misma manera que del particular no tengo información del universal. Entonces Popper está retomando esta tradicional crítica. No se puede reducir el universal a una experiencia porque la verdad de lo universal, si el universal, la idea, la información, el concepto, la ley, el teorema, lo que sea, de carácter universal se presenta, la verdad no se puede comprobar de forma singular. No hay manera, no hay conexión, no hay interacción. Entonces dice Popper, si bien se comprende que la inducción es parte central de la ciencia, lógicamente no se puede sostener. Porque ¿cómo que era lo que se decía? Sería, bueno, si vos querés demostrar una ley natural, vos utilizabas la suma afirmativa de casos particulares. Pero esta suma afirmativa de casos particulares no representan lo universal, representan únicamente una suma finita, determinada, particular de casos particulares. La única manera de demostrar una ley natural, de términos lógicos, es decir, la única manera de demostrar una verdad lógica de la ley natural, es demostrarla claramente con principios lógicos. Tomar elementos que operen analíticamente, que sean necesariamente verdaderos, en vez de tomar elementos que sean sintéticamente, es decir, contingentemente verdaderos. Entonces, las dificultades que encuentra la inducción son totalmente insuperables, porque las demostraciones de las leyes naturales, dice Popper, en términos inductivos, tienen uno de estos dos problemas. O caen en el infinito, porque me obligan constantemente a ir buscando nuevos datos que confirmen y por lo tanto se corre el riesgo de perder la referencia, de perder la verdad necesariamente lógica, o apelan a un corte arbitrario a priori. Dicen, bueno, hasta aquí esta información particular es suficiente. Pero ¿cómo saber si ese contenido de información particular es suficiente? ¿Cómo saber que si yo tengo n número de hechos empíricos que validan la teoría es suficiente? Quizás necesito n más 1 o n más 2 hechos. Ese corte es totalmente arbitrario. Lo coloco de manera a priori, como diciendo, bueno, esto lógicamente sigue hasta aquí. Pero no hay forma de hacerlo. No es necesario, es totalmente contingente. Entonces dice, este problema de la inducción nos señala que en realidad, si la ciencia se basa en estructuras inductivas para construir su conocimiento, la ciencia carece de verdades, porque toda verdad científica depende de una situación probabilística. Y encima, como es probable, está atada a las condiciones psicológicas del investigador. Es decir, si el investigador se siente satisfecho, es decir, bueno, me siento convencido con este índice de probabilidad, voy a tomarlo como verdadero. Entonces, ¿cuánta probabilidad es necesaria? Decimos, existe el 70% de probabilidad de que va a llover. 70%. ¿Es suficiente para que sea verdadero?
Decimos que hay 90%. ¿Es suficiente para que sea verdadero? Es totalmente psicológico, no es un conocimiento universal, no es un conocimiento necesario, es un conocimiento persuasivo, no es un conocimiento que te convenza, dice Popper. Bastante astuto Popper, porque nos está diciendo que decir que hay 70% de que vaya a llover, en realidad es decir, ¿va a llover o no va a llover? Y dice Popper, eso no es conocimiento. 70% que sí, 30% que no, es lo mismo decir, ¿va a llover o no va a llover? Eso lo puedo hacer yo y no es conocimiento científico. Por lo tanto, la conclusión de Popper es que necesitamos otra lógica para entender cómo se constituye conocimiento científico. Y esa lógica, obviamente, si no es el método inductivo totalmente contingente de lo particular a lo universal, necesitamos el método contrario, el deductivo, el que es totalmente necesario, el que nos ofrece verdades analíticas, lo que ofrece verdades necesarias. La importancia del método deductivo, ¿por qué es un buen candidato? Dice Popper. O sea, ¿qué hace que el método deductivo sea mejor candidato que el inductivo? Bueno, porque según Popper, el método deductivo es psicológicamente nulo, porque habla de los hechos, no es algo estadístico de qué tanto te convence o qué tanto te convence. ¿Es o no es? Y, al mismo tiempo, es lógicamente válido, porque el método deductivo, de lo general a lo particular, se corrobora por sus relaciones lógicas. Las inferencias se siguen de los postulados. Si los postulados son verdaderos, las inferencias van a ser verdaderos. No cae, dice Popper, el método deductivo, en la relatividad de una verdad contextual. Sus verdades son necesarias. Entonces nos dice Popper, por mi parte, considero que las diversas dificultades que acabo de esbozar de la lógica inductiva son insuperables. Por el momento puedo hacer caso omiso del hecho de que los creyentes en la lógica inductiva alimenten una idea de la probabilidad que rechazaré luego por sumamente inoportuna para sus propios fines. Puedo hacer tal cosa porque con recurrir a la probabilidad ni siquiera se rozan las dificultades mencionadas, pues si ha de asignarse cierto grado de probabilidad a los enunciados que se basan en inferencias inductivas, tal proceder tendrá que justificarse invocando un nuevo principio de inducción, modificado convenientemente, el cual habrá de justificarse a su vez. Aún más, no se gana nada si el mismo principio de inducción no se toma como verdadero, sino como meramente probable. Es totalmente injustificable, está diciendo Popper, totalmente insostenible. No hay manera de mantener a la inducción como forma de conocimiento. ¿Se entiende la crítica a la inducción que hace nuestro amigo Popper? Sí, por mi parte sí. Se entiende. Buenísimo. ¿Voy muy lento? ¿Quieren que vaya más rápido? No, para mí está bien. Para mí va muchísimo bastante bien. Sí, sí, Está bien. como Más va rápido quedando sería clarito todo. problema. Sí, hablo lento porque Popper puede a veces ser medio confuso, entonces digo, mejor me tomo el tiempo de decir las cosas. Y de paso me tomo un mate. Igual el método deductivo no parte también de una premisa que tiene que ser universal. Es el método deductivo parte de lo universal, el inductivo parte de lo particular. De lo Claro. particular a lo general hace el inductivo. El deductivo va de lo general a lo particular. ¿Se entiende, no? Eso sí. Eso, Sí, o sea, no, lo no que... expliqué lo deductivo inductivo porque pensé que se conocía. No, sí, pero Ah, lo que digo es que claro, al partir de lo general, se implica que tiene que haber, digamos, en un principio algo de donde de donde se pueda partir, ¿no? Y no sé si se puede lograr un primer principio
en la cadena de deductibilidad, porque si la deducción parte siempre de un principio general, implica que el principio general ya tiene que estar, digamos, armado, ¿no? Porque tiene que haber Tiene una que haber verdad algo primera. parecido, y me pasa lo mismo que Agustín, no lo ve, no lo siente. No entiendo cuál es el problema. Ustedes dicen que no hay un principio verdadero. O sea, no sé cómo podríamos demostrar un principio verdadero. Exacto, eso. Ah, bueno, Sin pero la- eso es otro problema. Claro, pero sin Acá, la inducción, digamos. acá se está hablando, fíjense, que está hablando de qué método es el correcto para fundamentar el conocimiento, ¿no? En términos inductivos, vos jamás podés construir conocimientos universales. Podés, dice Popper. En términos deductivos, parece que sí, porque el método deductivo tiene una ventaja, que es que parte de condiciones generales, Claro. condiciones generales verdaderas. Ahí pone Mariana, método deductivo, todos X, por lo tanto X. Pero lo Claro, anula solamente o sea, ¿anula el método inductivo solamente en las ciencias o lo anula básicamente completo para todo? no lo está anulando. Está diciendo que es insostenible para construir un conocimiento verdadero. Lo que está haciendo Popper es demostrar o señalar una cosa que el Círculo de Viena y en realidad todos los neopositivistas no estaban viendo, que en su plétora y su búsqueda por defender el método inductivo y por su preocupación por los estudios del lenguaje, es decir, lo que tiene significado es lo que tiene un correlato empírico y por lo tanto particular, dice, si nosotros realmente validamos el conocimiento en esos términos, que lo que importa es el particular empírico, nuestro conocimiento científico es insostenible tal como lo estamos pensando. Sí, lo empírico no es que no importa. Sí, lo particular tiene su lugar, pero tenemos que construir la estructura que da justificación a ese conocimiento empírico, no puede ser inductiva, porque termina constituyendo solamente un conocimiento contextual, relativo, no necesario, contingente. Justamente todo lo contrario de lo que se cree que es la ciencia. La ciencia tiene conocimiento del futuro, tiene conocimiento de lo eterno, tiene conocimiento de lo que es universal. Por algo se habla de las leyes científicas. Se habla, por ejemplo, qué sé yo, del dogma de la biología, o se habla de las cuatro fuerzas físicas que hacen que se interaccionan todos los elementos y que con eso permite tener la cosmovisión que hoy tenemos. Todos esos conocimientos en teoría que señalan la estructura del universo son universales, se presentan como universales. Y Popper dice, no se pueden sostener con argumentos inductivistas. Es imposible, porque lo único que te da es un conocimiento contextual, contingente. El problema de, bueno, pero yo puedo probar algo que sea universal, ese es un problema cognitivo, ¿no? No es un problema metodológico. El metodológico tiene que decir qué método es mejor para obtener el resultado que yo quiero tener. El problema cognitivo es, estoy capacitado, tengo las herramientas, tengo todos los elementos que yo necesito para poder obtener esto que pretendo entender, comprender esto, demostrar esto. ¿Se entiende? Son como dos problemas distintos. Sí, sí, entiendo. O sea, la crítica o la pregunta que dice, no sé cómo yo podría demostrar algo universal, es un problema cognitivo. Hay maneras igual, ¿eh? Hay respuestas para eso, pero el lugar donde se está parando en la crítica a la inducción es una crítica metodológica. Como método para justificar el conocimiento es insuficiente. Entonces el método para justificar el conocimiento tiene que ser el deductivo, y él va a explicar cuál quiere ser. Y él de alguna manera, adelantándonos un poco, va a terminar diciendo que hay que abandonar la pretensión de universalidad. Entonces, Popper no es un necio, no es que cree que podemos hacer un recorte. No, él va a decir,
la realidad de todo esto es que nuestros conocimientos o la capacidad de lo que podemos conocer es más limitada de lo que queremos reconocer. Entonces, necesitamos tener un criterio que nos evalúe a nosotros mismos para saber qué tan habilitados estamos para hacer afirmaciones sobre el mundo. Pero antes de llegar a eso, a ver por qué él da el método que da, tenemos que ver el otro problema, que es el problema del psicologismo, que va en relación justamente a este problema de cómo puedo yo demostrar o comprender algo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Buenísimo. Entonces, aparece ahora el problema del psicologismo. Él dice, saber cómo aparecen ideas en nuestra mente, la inventiva, el crear algo, es imposible de ser analizado en términos lógicos. Es más, acá está Popper. Popper siempre se lo ve como alguien que está parado en dos veredas, lo cual le genera muchos problemas. Porque acá se le ve una actitud profundamente neopositivista. Él dice, la idea en sí mismo no tiene ningún valor. Para que una idea sea relevante, sea valorada, tiene que entrar en una serie de relaciones lógicas que le den sentido. Requiere que esta serie de relaciones lógicas que le dan sentido permita pensar alguna serie de condiciones de contrastación donde se ponga a prueba esta idea y sea aceptada. Entonces vos podés pensar algo sumamente loco. Por ejemplo, quizás para que los cuerpos celestes que observamos y registramos con nuestros telescopios interactúen y se desplacen como están haciendo, debe existir un tipo de materia incapaz de ser observada. Una materia que no es invisible, pero que no responde a la idea de luz que nosotros tenemos. Una materia oscura. Y esa materia representaría el 70% de la masa del universo. Es decir, la visión del universo que tenemos nosotros es un 30%. Yo puedo tener esa idea sumamente loca, pero esa idea loca no tiene ningún valor a menos que yo lo pueda construir dentro de una teoría. Entonces lo construye una serie de relaciones lógicas que tiene que ver con la idea de la teoría de la luz, de cómo se desplaza, la teoría de la gravedad, la teoría de las dimensiones de espacios temporales, la teoría de la masa, y todo eso me da una situación de posible contrastación. Que si logro presentar esa condición de contrastación, la idea tiene sentido. Que sea verdadera o no verdadera, son dos chirolas aparte. De esta manera, lo que está diciendo Popper es que a vos se te puede ocurrir lo que quieras, la locura más grande, pero esa idea, por más universal o particular que sea, tiene que tener sentido dentro de una estructura lógica que permita pensar una posibilidad de contrastación. Entonces dice, creer que podemos basar todas nuestras ideas en términos experienciales es también ir en contra de la idea del conocimiento universal. Fíjense, son dos críticas que operan con el problema del psicologicismo. Porque dice, la certidumbre que nosotros tenemos sobre el mundo, la certidumbre perceptiva de que yo creo en lo que veo, creo que estoy viendo el computador, que me salió re viejo, la PC, creo que estoy viendo la pantalla, creo que estoy viendo el PowerPoint, creo que estoy viendo los nombres de Gonzalo, Guille, José, Leticia, Mariana, Noel, Rocío, Valentina, creo lo que estoy viendo, ese sentimiento de certidumbre, en realidad es solamente una creencia que yo estoy teniendo y que tiene una capacidad de anular el carácter necesario de la verdad que quiero postular. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo la PC, lo cual hace que mi enunciado, ahora mismo estoy viendo la PC, es totalmente inexacto, porque depende mucho del contexto, es totalmente relativo.
es totalmente inoperante, no permite saber nada sobre el futuro, no dice nada de lo que sucederá. Entonces, las ideas solamente tienen sentido en estructuras lógicas que permiten probarlas, pero una idea que piensa en experiencia, solamente pura experiencia, tampoco es suficiente. Hay una cuestión de que esa idea que supone experiencia, en realidad tiene que ser la inferencia de algo más general. Nos dice Popper que no podemos crear un método lógico para crear ideas. No podemos hacer una reconstrucción racional del proceso científico. Fíjense, da con un palo a esta idea que había en el neopositivismo, de que lo vimos con Carnap, que la psicología tarde o temprano se va a fusionar con la biología. Y él dice, no hay manera de hacer una reconstrucción racional de eso. No hay manera de identificar cuál es el estímulo necesario, cuál es la emoción central que produce esta idea. Entonces, la idea, la cuestión de intuir algo, no tiene que ser un problema del conocimiento. No es necesario reconstruir los procesos que llevaron a alguien a inspirarse. Toda idea, y acá concluye Popper, es una semiteoría científica. Todo yo puedo pensar lo que quiera, pero no tiene sentido a menos que tenga una lógica que le dé una posibilidad de contrastación. Yo puedo pensar en cosas empíricas, pero ni siquiera la idea de cosas empíricas, por ejemplo, estoy golpeando el micrófono, esa idea, ni siquiera tiene valor, a menos que esté dentro de una estructura lógica que le dé sentido. Toda idea es una semi-teoría científica. Esas son las palabras de Popper. De esta manera, de alguna forma está expulsando también toda la importancia del contexto de descubrimiento. No importa cómo te sentías vos, qué te motivó a pensar esto, si estabas frente a una estufa escribiendo tus meditaciones, no interesa para nada. Interesa cómo esa idea opera dentro de una estructura que le da un sentido y le da la posibilidad de ser contrastada, que de ser contrastada, esa estructura se va a mantener o va a dejar de funcionar. Entonces nos dice Popper, ninguna teoría puede defenderse con ningún argumento, porque los mismos argumentos pueden apoyar tesis científicas distintas. Los argumentos que le daban la fuerza a la teoría de la evolución darwiniana eran también los argumentos que le daban fuerza a la teoría del fijismo, de que las especies ya estaban fijas. Y encima, no hay argumento racional que logre refutar concluyentemente una teoría. Siempre se puede decir que el argumento tiene una prueba que no es válida, que mis experimentos no son dignos de confianza, que el procedimiento lógico que he traído ha sido inexacto. Siempre se puede poner en duda el argumento. Siempre me pueden poner en cuestión lo que estoy presentando. Por lo tanto, dice, la mejor manera de testear una teoría es a través de un criterio que sea indudable y necesario. No tiene que ser un combate de ideas, un combate de argumentos, un combate de sentimientos de creencia o de credibilidad, o de qué tanta confianza me da cierta opción. Porque si lo basamos en eso, si lo basamos en la psique del científico, la científica, se van a terminar aceptando como universales y necesarias cosas que son imaginarias e ilusiones. Nos vamos a hundir en las tinieblas. Entonces dice Popper, a la ciencia puede considerársela desde diversos puntos de vista, no solamente desde la epistemología. Así la podemos mirar como un fenómeno biológico o sociológico, y en este caso se la puede describir como una herramienta, un aparato tal comparable a los de nuestra maquinaria industrial. Cabe fijarse en ella como medio de producción, como la última palabra en la producción en rodeo. Incluso desde este punto de vista, la ciencia no se encuentra más ligada a nuestra experiencia que otro aparato o medio de producción cualquiera.
Sin duda, no es inexacto decir que la ciencia es un instrumento cuya finalidad es predecir experiencias futuras a partir de otras inmediatas o dadas e incluso gobernar aquellas hasta donde sea posible. Esta afirmación de Popper muestra o deja en claro por qué él tiene que rechazar la inducción y el psicologicismo. La inducción porque no me da una fuerza de predicción y de gobierno sobre lo futuro. Y el psicologicismo porque no es un instrumento viable, es inoperante. No me permite de alguna manera tener una actitud práctica, porque distintas cosas pueden convencer a distintas personas. Y el chiste acá no es convencer, es gobernar, es dominar el futuro. Es ese instrumento que te permite predecir experiencias futuras. Entonces, acá Popper muestra, de alguna manera, esta posición que muchos señalan como ambigua, porque Popper es un gran crítico del neopositivismo. Él rechaza enormemente esa intención neopositivista de establecer el significado en la experiencia, que si algo no habla del mundo, no tiene sentido. Para Popper, vos podés no hablar del mundo y tener sentido, porque la cuestión no está ahí. La cuestión está en cómo justificás tu conocimiento. Inductivamente no lo podés hacer, porque no es exacto. Psicológicamente, es decir, por la razón del mejor argumento no lo podés hacer, porque los argumentos te pueden convencer, pero pueden ser falsos. Necesitamos una prueba indudable y necesaria que garantice la predicción de experiencias futuras y gobernar lo que va a suceder hasta donde sea posible. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, una pregunta, sí, un interrogante, un insulto? Gonzalo dice que lo entiende, que no tiene ningún insulto. No estoy de acuerdo, pero no lo insulto tampoco. Lo mismo, no comparto mucho, pero se entiende. ¿Por qué no lo comparten, pobre Popper? Nadie lo quiere a Popper. Qué fácil es patear al derrotado. ¿Por qué derrotado? La Catos quiere a Popper en algún punto. Es el único. Sí. Y los que queremos a Lakatos, quizás también queremos a Popper de una manera inconfesada, vaya uno a saber. Ustedes no sé si saben, pero a mí Lakatos me cae muy bien. Si tuviese que elegir entre los epistemólogos tradicionales, Lakatos tiene una parte en mi corazón. Y Lakatos amaba mucho a Popper, sus ideas. Acá Mariana dice que Popper es el cuco. Sí, tiene una fama así de ser de difícil trato, de asustarnos. Que viene el Coco, ¿no? Pintaba Goya. Bien. Entonces todo esto conduce. ¿Hempel no lo quiere tampoco? No. Vos decís por el modelo nomológico deductivo de Hempel. Son distintas deducciones, son distintos modelos deductivos que tienen, ¿no? El de Hempel no rechaza la inducción es parte. Recordemos que el elemento conjetural es relevante para Hempel, por eso se toma todo el trabajo de describir cómo Semmelweis va creando lo que él llamaba conjeturas felices. Y de las conjeturas felices, vos luego, una vez que tenés toda esa información, creás una buena explicación, porque el método nomológico deductivo es para explicar, no para justificar. Aparecen distinciones pequeñas. Vos explicás cómo sucede algo. Esto sucede por estos eventos. Dada ciertas leyes y ciertas condiciones, el método nomológico deductivo dice, cabe esperar tal cosa. El fenómeno se explica por esto. Pero los datos que tenemos sobre eso son claramente conjeturales. Es decir, vienen de un elemento inductivo. Y Popper se ha tomado el trabajo de decir que ni siquiera eso vale. Porque él dice, es necesaria una nueva demarcación científica. Ya no sirve el distinguir lo que es científico de lo que no es científico,
por su referencia empírica. El sistema de las ciencias empíricas para Popper tiene que representar a la realidad como algo complejo, como algo total. Un sistema, dice Popper, es considerado científico si este sistema hace afirmaciones que pueden entrar en conflicto con alguna observación. Un sistema tiene que hacer afirmaciones que de alguna manera puedan testearse y ver si lo que entra en conflicto es tal. Es decir, el criterio de demarcación de las ciencias es la refutación. La refutación es la nueva demarcación. Y cuando Popper dice esto, realmente es un impacto en términos culturales científicos. Porque trae a la mesa como una necesidad mucho más relevante de autocrítica de los desarrollos científicos y tratar de decir, bueno, ¿qué de mi teoría entra en conflicto con la realidad o con la idea de realidad que tenemos y cómo lo podemos testear? Dice Popper, todo enunciado científico tiene que ser susceptible de encontrar un momento, una decisión definitiva. Debe tener una forma lógica que posibilite su verificación mediante la falsación o falsabilidad o falsabilidad, dependiendo, hay muchas traducciones. Nosotros decimos falsación, que es como la más conocida. Entonces la falsación es una estructura lógica deductiva que aparece. Entonces dice básicamente, si P es la conclusión de un sistema de enunciados T, por ejemplo, de un conocimiento científico particular, P es un conocimiento científico particular que se concluye de un sistema de enunciados. Este conocimiento científico particular puede estar constituido por condiciones iniciales, enunciados singulares y concretos, y teorías, relaciones con enunciados universales. Sí, Noel, te escucho. No, perdón, se me desmuteó sin querer, tienes el celular por eso. Pensé que tenías una pregunta, perdón. Entonces, si P es la conclusión del sistema de enunciados T, y ese P puede estar constituido por condiciones iniciales o algunas teorías, la implicancia analítica sería T, entonces P, ¿no? P se sigue de T. T, entonces P, P se sigue de T. Y si P es falsa, o no es el caso de P, entonces T misma quedará falseada. Si T, entonces P, conjunción no P, entonces no T. O otra forma de decirlo, si P es deducible de T y P es falsa, entonces también T es falsa. Esta estructura que tiene que ver con la instancia de falsedad del condicional, la única instancia donde el condicional es falso, es el elemento que te sirve para distinguir lo científico de lo no científico. Porque la idea básica es que vos tenés que presentar en tu sistema, en tu interpretación de la realidad, en tu idea de la realidad, una afirmación que, de ser falsa, todo tu sistema se caiga. Que de ser falsa, toda tu interpretación de la realidad desaparezca. Dice Popper, gracias a este modo de inferencia, falsamos el sistema completo. Tanto la teoría con las condiciones iniciales, que había sido necesaria para la deducción del enunciado P, es decir, del enunciado falsado. Por tanto, no puede afirmarse de un enunciado cualquiera dado del sistema que él en particular ha resultado vulnerado o no vulnerado por la falsación. Solamente en el caso de que P sea independiente de una parte del sistema, podemos decir que esta parte no ha quedado arrastrada por la falsación. Fíjense lo que está diciendo. La única manera de que P sea falso y que logramos mantener la teoría T, es que P sea independiente. Es decir, que P no tenga nada que ver con T. Y si el enunciado no tiene nada que ver con la teoría, entonces no estamos testeando la teoría, estamos haciendo cualquier otra cosa, estamos dando opiniones. Entonces, si el enunciado está conectado con la teoría y el enunciado es vulnerado, es falsado, todo el sistema completo se falsea.
antes de desarrollar un poco esta idea de falsación, ¿entienden esta estructura que estoy diciendo, que se ha mencionado? La estructura. Ya vamos a ver ahora cuál es la relación más íntima con el conocimiento científico. Pero ¿se entiende por qué es tan sugerente para Popper la falsación? El silencio me hace parecer que no, pero si no me lo dicen, es imposible saberlo. Agustín dice que por lo menos se lo entiende. Por lo menos no, ya es uno, más uno. Nunca entendí la frase por lo menos. ¿Viste? Como yo soy menos, ¿no? Leticia también cree que lo va entendiendo. Yo quisiera saber si lo puedo explicar de nuevo. Sí. Me quedan esperando que alguien me apoyara. No estoy seguro con ciertas cosas que estoy pensando. Pero no tengan miedo de pedir las cosas que se expliquen de vuelta. No, si lo puedo volver a explicar al sistema, lo agradecería porque me pierdo un poco. No, o sea, lo explico claramente de vuelta. Si acá es el mejor momento para explicar las cosas una y otra vez y 7 veces más. En realidad, Popper se toma el trabajo de desarrollar este sistema de falsación en varios sistemas lógicos. Yo en otros años daba la misma estructura de falsación bajo 5 lógicas distintas, ¿no? Como para que vean cómo opera siempre de la misma manera. Este año dije, no, vamos a lo sencillo, a lo que nos interesa, que es ver si una idea del mundo científica se prueba. ¿Qué está diciendo Popper? A ver, es esto. No podemos confiar en la inducción. No se puede. Porque la inducción no nos da conocimiento universal. No se puede. Entonces, chao inducción. No podemos confiar en los argumentos. Porque a veces los mismos argumentos, la misma lógica, sirve para defender A o B. Esto lo demostraron los sofistas. Esto no es un descubrimiento de Popper. Los sofistas ya demostraron que el argumento más débil puede ser el más fuerte y el argumento más fuerte puede ser el más débil. Entonces, ni siquiera por la vía del psicologicismo ni por la vía de inducción podemos tener una justificación y una demostración satisfactoria. Entonces dice, necesitamos un método deductivo, un método que vaya de lo universal a lo particular, que si es verdadero, la conclusión es verdadera, y si la conclusión es falsa, forzosamente todas las premisas son falsas. Y eso es lo que va a hacer. Usa la deducción, pero no para descubrir verdades, no, usa la deducción para descubrir falsedades. El criterio de demarcación de la falsabilidad, de la falsación, es un criterio de producción de basura, de porquería. Genera desperdicios. Analiza las teorías científicas, pone a prueba un enunciado central de esa teoría, y si ese enunciado se vuelve falso, toda la teoría tiene que ser desechada. Es un testeo de calidad sobre la representabilidad de la realidad. Entonces, si vos tenés un sistema de enunciados T, es decir, una teoría, el sistema de enunciados es una teoría, y esta teoría dice que va a pasar tal cosa, va a pasar P, tiene la premisa P, va a suceder P, no puede que no suceda tal cosa, tiene que llover, la luz tiene que ser curva, la luz tiene que moverse en ondas y en partículas, el agujero negro tiene que absorber la luz, o sea, la afirmación central se tiene que dar y esa afirmación tiene que poder ser experimental. Tengo que poder ir al mundo y ver si pasa lo que se está deduciendo. Si no pasa eso, pues la teoría se tira. Decimos claramente no sirve. Esto es desechable. Es totalmente inútil. La deducción, lo que hace Popper, y eso quizás puede generar la confusión al principio, es que no se usa para demostrar la verdad, se usa para demostrar la falsedad necesaria. Necesariamente esta hipótesis del mundo es falsa porque su conclusión es falsa. Porque sabemos que en la deducción, si es verdadero, la conclusión tiene que ser verdadero. Y en la deducción, si tengo una conclusión falsa, sus premisas son
falsas. De ahí que diga Popper la intensa conexión que hay entre las premisas y las inferencias, y por qué la importancia de ver si no sucede eso que se dice que está sucediendo. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, mucho más claro. Buenísimo. Me dijeron mucho mejor porque quieren que siga y les da vergüenza preguntar, porque si no se entiende lo explicamos de otra manera. No, yo no, ahí entendí. Pasa que me coló eso de que utilizas ese sistema para demostrar la falsedad. O sea, me pasó por encima de eso. Bien, buenísimo. No. Pregunté otra vez por la duda, porque... No, quédese tranquilo, profesor, entendí. Está bien. Entonces, acá está esto que le estoy diciendo, dice Popper. Si la teoría es falsable, podemos controlarla. Podemos saber qué se mantiene y qué no se mantiene. Básicamente, usted quiere saber si su teoría es candidata a ser considerada conocimiento científico, criterio de marcación, saber qué es ciencia y qué no es ciencia. Bueno, vea si su teoría presenta una situación falsable. Porque si su teoría no presenta ninguna situación falsable, ningún hecho que te diga, bueno, vamos al mundo a ver si pasa, su teoría es pseudocientífica, es una pseudoteoría. Por ejemplo, si tu teoría dice, la nada es constitutiva del ser y por eso el ser se aboca irremediablemente a la angustia, cuya única manera de salvarse de esa angustia es a través del salto de fe o el cambio estético. Yo puedo hacer esa afirmación y vos decís, bueno, esa es teoría. ¿Qué es lo falsable ahí? La angustia es falsable, el salto de fe es falsable, el cambio estético es falsable. Y si es falsable, ¿cómo lo falseo? ¿Cómo falseo la angustia? ¿Cómo falseo esa expresión de la nada? No hay forma, no hay manera de testearlo. Por lo tanto, no es ciencia, es otra cosa. ¿Qué será? Y no sé. Bueno, si quieren saber es Kierkegaard eso, pero no importa. No es comprobable. Entonces, si no es falsable, es una teoría pseudocientífica. Se requiere entonces siempre que cualquier teoría que quiera ser candidata a la ciencia, que se presente con enunciados universales de los cuales se puedan deducir alguna consecuencia del mundo. Mientras más preciso sea lo que se siga la inferencia, más riesgo de ser falsa va a tener. Pero por lo tanto, más posibilidad va a tener de ofrecer, mejor dicho, no de ser, de ofrecer un descubrimiento. Yo digo, por ejemplo, dado que, a ver, estoy pensando uno no sé. Está el experimento de Einstein, que Popper estaba muy fanatizado con Einstein. Él decía que en su... Gonzalo, ¿ibas a preguntar algo? No, perdón, tengo el micrófono prendido. Perdón. No, podés tener prendido, pensé que como hizo ruido, pensé... Popper se fanatizó mucho con Einstein porque era como, wow, qué genialidad. Y Popper tenía un problema, decía, la teoría de Einstein, rápidamente los científicos estuvieron de acuerdo con ella, pero apenas se postuló, no tenía ninguna condición precisa del mundo para ser testeada, ¿no? La idea de la curvatura espacio-tiempo. Es más, pasaron casi 20 años hasta que se encontró la posibilidad de experimentarlo. Y esa posibilidad de experimentarlo fue un experimento muy preciso. Y acá va el punto. El experimento decía básicamente lo siguiente. La luz, cuando se encuentra por la ley de la curva espacio-tiempo, la luz va a generar una curva también, va a ser atraída. Entonces, si nos encontramos en una situación donde dos cuerpos grandes se cruzan y observamos
el movimiento de la luz, veremos que esa luz genera una curvatura. La pregunta es, ¿qué cuerpos masivos tenemos nosotros acceso? La respuesta es el Sol, la Luna y la Tierra. Son grandes cuerpos. Entonces, en un eclipse, en el momento en donde la Luna está más cerca del Sol, podemos, por lo tanto, observar si sucede esa curvatura predicha. Y si sucede la curvatura en los términos que dice la teoría de la relatividad, que explica qué tanto se va a curvar cierta proyección de luz, cierta dirección de la luz, según la cantidad de masa. Ahí está la famosa ecuación. La energía es igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado. Entonces, esa precisión tan fuerte, en el día del eclipse, tanto, usted verá una curvatura de tantos grados, es sumamente precisa, lo cual tiene mucho riesgo de ser equivocada. Pero, de no ser equivocada, de no ser falsa, va a generar un descubrimiento. ¿Qué se va a descubrir? Que la teoría de la relatividad, por lo menos, dice algo del mundo. Esta posibilidad de la falsación, dice Popper, es lo que otorga 4 cosas: originalidad, sinceridad, solidez y objetividad. Originalidad porque va a sobrevivir el sistema más apto que haga la mejor descripción de la realidad. Sinceridad es porque no podemos sostener algo una vez que ha sido falseado. Solidez porque no hay contradicción lógica, no hay inexactitud lógica. Y objetividad porque todos pueden contrastarlo. Es una contrastabilidad intersubjetiva. Cualquiera puede hacer el mismo experimento, cualquiera se puede parar en futuros eclipses y ver esa curvatura. ¿Se entiende? Sí, por mi parte sí. Buenísimo. Entonces, va a decir básicamente que una teoría científica funciona como una predicción de fácil aplicación, lo que se deduce de este sistema de teoría. ¿Qué hacemos? Proponemos una hipótesis científica con enunciados singulares que elegimos como el enunciado crucial, que si de ser falso se tira toda la teoría, y de los cuales esos enunciados cruciales, y esto es un dato importante, esos enunciados cruciales no tienen que ser deducibles de otra teoría, porque si 2 teorías tienen como crucial el mismo enunciado, esas teorías no son rivales, no estamos testeando nada. Tiene que ser un enunciado que sea propio de la teoría, que tiene que ser un enunciado imposible de ser deducido de otra teoría rival. Preferiblemente, el enunciado tiene que ser contradictorio, es decir, tengo una teoría que te dice que la luz se curva y tengo una teoría que dice que la luz no se curva. Entonces, así, en esta contradicción, en el momento de testearlo, voy a poder ver cuál se acerca más a una descripción objetiva de la realidad. Y si las conclusiones son verificadas, si entendemos que hubo éxito, que realmente se vio lo que se predijo, no diremos que la teoría es verdadera. Porque dijimos que la deducción en Popper no se utiliza para demostrar la verdad, se utiliza para demostrar si algo es falso. ¿Qué pasa si tenemos éxito? ¿Qué pasa si decimos, bueno, se dio lo que se esperaba? Lo único que podemos hacer, dice Popper, es decir, todavía no encontramos una razón válida para desechar esta teoría. Porque nunca vamos a saber si la teoría es universalmente verdadera, pero podemos certificar que aún la experiencia no la ha refutado. De acuerdo con mi propuesta, dice Popper, lo que caracteriza el método empírico es su manera de exponer a falsación el sistema que ha de contrastarse, justamente de todos los modos imaginables. Su meta no es salvarle la vida a los sistemas insostenibles. Acá hay una lucha contra la metafísica, ¿no? Sino por el contrario, elegir el que comparativamente sea más apto, sometiendo a todos a la más áspera lucha por la supervivencia.
Si admitimos como enunciados empíricos también los que sean decidibles en un solo sentido, decidibles unilateralmente o más particularmente falsables, decidible, esto tiene que ver con falsabilidad, o sea, la única forma de decirlo. Y puede ser contratado mediante ensayos sistemáticos de falsación, desaparece la contradicción. El método de falsación no presupone la inferencia inductiva, sino únicamente las transformaciones tautológicas de la lógica deductiva, cuya validez no se ponen en tela de juicio. ¿Se entiende? Por cómo opera esta propuesta de Popper. Por mi parte, sí, no se lo chiste. Sí, se entiende, se entiende. Ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario, ninguna nota al pie, ningún No, insulto. piensa en las ciencias sociales de esa época. ¿Qué pasaba? Y Popper va a decir lo siguiente: si tu ciencia puede construir un sistema lógico de enunciados que terminen proponiendo un enunciado crucial, será considerado ciencia. Si no lo puede, pues no lo será. Lo bueno de la falsacionismo es que no opera ese prejuicio neopositivista, porque el neopositivismo de entrada decía, la única manera en que sea válido algo es que tenga un sentido empírico. Y eso, de entrada, dejaba de lado muchas disciplinas. Pero tiene que ser testeado. Mariana dice, critica el marxismo. Claro, Popper critica el marxismo. Dice, el problema del marxismo no es la teoría en sí. O sea, vos podés pensar lo que quieras, no importa las ideas. Recuerda lo que decía Popper, la idea no tiene ningún valor. Pero la pregunta es, ¿cómo testeo la lucha de clases? ¿Cómo testeo la dialéctica materialista? O sea, ¿cuál es el enunciado crucial? ¿Y cuál es el enunciado que el marxista va a aceptar? Que si de ser falso va a tener que tirar su teoría. Una vez, en una fiesta, me crucé con una... En realidad no me crucé, se me cruzó, porque le dijeron, este tipo estudia filosofía o es filósofo, lo que sea. Y era una persona de convicciones fuertes. Sí. Y quería de alguna manera hacerme decir a mí que la mejor filosofía era el marxismo, ¿no? Él quería que yo le justifique su postura. Entonces, sabiendo que se estaba metiendo en un callejón sin salida, porque no estaba dando buenos argumentos, le tiré esto de Popper. No, yo sin ser Popper, pero se lo dije. Y la respuesta de él, mirá que yo soy Trotsko nivel 5, si no estás de acuerdo conmigo te cago a trompadas. Ante ese argumento le dije, pues el marxismo es la mejor teoría. Ahí se dan cuenta ahí se dan cuenta lo que dice Popper. ¿Qué postulado el marxista va a aceptar? Que de ser falso, la teoría tiene que ser tirada. No sé qué se le cruzó por la cabeza a esa persona, pero ahí quedó claro lo que se llaman las lógicas no formales. La lógica formal es decir, vos podés ganar el argumento sin tener un argumento deductivo. Podés usar otro tipo de argumentos. Por ejemplo, el argumento del palo, que fue el que usó contra mí. Historia verídica. Bueno, ¿hay alguna duda antes del pequeño recreo? Va, Mariana, ¿te parece que hagamos recreo ahora? Sí, hagamos el recreo. Ya son las menos 10. Dice Guillermo que eso deja mal parados a los marxistas. No, yo no tengo nada en contra del marxista. No dejemos que un tonto arruine todo lo demás. Que una mala experiencia. Eso yo lo he aprendido con todo. O sea, te podés encontrar, qué sé yo, un médico idiota y no por eso todos los médicos son idiotas.
Era un idiota esa persona. ¿Qué ibas a decir, Gonzalo? No, yo, que en ese sentido, el marxismo no es negado, sino que es, digamos, puesto en el lugar de una pseudociencia, ¿no? Claro, tiene que reconstituirse para presentar las cosas de modo tal que sea candidato a ser conocimiento científico. Candidato, ¿no? Bueno, vamos con el recreo, igual que el inconsciente. Claro, justamente, los elementos del psicoanálisis, del yo, del ego, del super yo, del inconsciente, no se puede testear. Y en un momento, Popper dijo que la evolución también, la teoría darwinista, ¿cómo testeas la evolución? Realmente es una buena pregunta. Porque también pone en jaque, si bien estamos acostumbrados a que Popper haya perdido, porque inmediatamente, pocos años después de Popper vino Kuhn, entonces fue demasiado abrupto. No hay que olvidarse que Popper hizo muy buenas preguntas. Quizás sus respuestas no fueron tan adecuadas, uno puede conceder eso, pero las preguntas que hizo calaron hondo. Porque las preguntas fueron, ok, vos pretendés que lo que estás diciendo habla del mundo y es verdadero, pero ¿cómo testeás eso? Porque decimos, la teoría de evolución es verdadera. Y bueno, pero ¿cómo la probás? Si no podés testear la evolución, no hay forma. No tenemos la manera histórica de mantenernos en el tiempo vigilando una especie. No se puede observar directamente los cambios adaptativos. Y ahí dice Mariana, en eso consiste la filosofía también, en interpelar, sí, claramente. Por eso entiendo el rechazo que puede tener mucha gente a Popper. En muchas cosas yo lo comparto, pero Popper hizo preguntas muy incisivas a la ciencia, que al día de hoy muchos científicos a veces hablan hasta en términos popperianos porque les permite a ellos mismos repensar su propia práctica. Es decir, el científico dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo probar esto que estoy diciendo? ¿Y qué se sostiene si no lo pruebo? O sea, ¿puedo mantener mi teoría? Existe mucho eso en artículos académicos de la ciencia. De vuelta, yo sé que para ustedes no es algo atrayente, pero la pregunta es bastante poderosa. Bien, vamos al recreo. ¿Están listos para el recreo? Me imagino que ya saben lo que se viene. Ya vi ese video, dice Rocío. Es muy bueno el video. Va a ser exitoso el verano, gente, me parece, ¿eh? Si yo me quiero ir ahí a la playa a leer a Kant. Es muy bueno. Que es muy bizarro. ¿Lo habían visto? Bueno, Le tira así con el taco, ¿qué es lo que están comiendo en la cara? sí. Rocío dijo que lo había visto. Sí. Igual, bastante exacto, ¿eh? Mirá que a veces es difícil encontrar esos tipos de videos que tratan de explicar ideas. Y además hacer la letra, sí. Sí, Que pegue. respetable. Sí, sí, totalmente. Acá Valentina dice que le debemos el video de ayer. Este era el de ayer en realidad. Nos queda uno más ahí el tintero. Ah, entonces el de hoy. Ah. Claro. ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron de Kant? Ahora Acabo conocen. de explicar a Kant en 4 minutos y me encantó. Y encima te vas con el tema musical. Sí. En el examen. Ah, sí, ya Espera. Me ha quedado eso. Totalmente. Hicimos hasta coro, ¿qué tal? Sí, claro. Es que ha calado hondo.
Me parece que... Creo que el video ese lo hicieron unos estudiantes no sé si una universidad o lo que sea. Me parece que, porque yo lo vi como en el canal de un estudiante, de una persona X, que tenía ese bien. video y un par más. Se ve Ajá. que para un trabajo o algo así, pero está muy bien hecho. Es que a veces les piden, ¿viste? Hacer Claro. en TikTok, ponerle, qué sé yo, un video explicando algo. Sí, a cualquier cosa. Sí, sí. El... Así, ahí le vamos a pedir entonces que nos hagan una cumbia epistemológica. Uy, sí. Ah, además, son de música acá, o sea, ya está listo, sale eso. Sale como... Parte de la nota va a ser hacer un videoclip, entonces. Claro, sí, sí, porque creo que Leticia estudia música, Gonzalo también, el Guille va a acompañar ahí. Ahí está, sí. Agustín también, músico. ¿Quién? Ah, bueno, ¿qué estamos esperando? Yo llevo los sándwiches. Sí. También. La No bebida. esperen, sí, no esperen mucho de mí, porque soy un queso. Yo soy malísima cantando. Puedo aparecer en el fondo como si estuviese así como recopado, así, sí, vamos. Ah, claro, viste a los dos, a los que hacen de extras ahí. Claro, como de extra. Yo creo que podría tener una fructífera carrera de extra. Ahí Rocío está escribiendo algo que todavía no veo el texto, veo que me parece que está escribiendo así. Bueno, era necesario un poco de descanso luego de Popper, porque todavía queda Popper. Dice, profe, me caló hondo porque me hizo recordar que tengo que rendir el final de ética. Le llegó el corazoncito. Bueno, Rocío, ya Kant lo tenés resuelto. Ya Kant está ahí. Siempre que te olvides cómo es, acordate la letra, la cantá un poquito. Claro. Me encanta, hasta te mete en términos como deontológicos, así. Está bien. Bien trabajado. Ojalá yo pudiera hacer eso. Bueno, aunque nos gustaría creer que la propuesta de Popper se llama falsacionismo, fabilismo o falsación, en realidad Popper le puso otro nombre, racionalismo crítico. Lamentablemente ese nombre no caló mucho. La gente se acuerda de Popper por el nombre falsacionismo, pero no era el nombre que él quiso, porque el falsacionismo es una parte del todo, no es toda la mirada. El falsacionismo es la respuesta al problema de la inducción y al problema del psicologicismo. O sea, típica pregunta de parcial de epistemología. ¿A qué responde el falsacionismo? Y responde a los problemas de la inducción y el psicologicismo, tratando de fundar un nuevo criterio de marcación. Lo que se llama, bueno, pin caja. Y segunda pregunta, ¿el falsacionismo es toda la epistemología de Popper? No, es una parte de la epistemología de Popper, porque la epistemología de Popper se llama racionalismo crítico. Ese es el nombre que tiene, ¿no? Ese es el nombre que le dio porque él creía que los científicos tenían que ser críticos, tenían que poder presentar una actitud honesta sobre las teorías que presentaran. Entonces él dice, ¿cómo tiene que trabajar el científico? El científico lo que tiene que hacer es, sea teórico o experimental, lo que tiene que hacer es, bueno, proponer enunciados teóricos empíricos o una conexión o un sistema, perdón, que conecte enunciados teóricos con enunciados empíricos y mostrar los pasos de contrastación, que tienen que ser rigurosos, que tienen que buscar un efecto físico significativo, este enunciado crucial que habíamos mencionado, que pueda producirse con regularidad, que permita realizar un experimento apropiado que lo ponga a prueba. Es decir, tiene que construir una hipótesis testeable que contraste su conjetura con el mundo mediante la observación y la experimentación. Es decir, que la falsación es una parte, un requisito del científico, pero el científico tiene una labor propia, tiene un lugar en el pensamiento popperiano que es justamente el que crea estas teorías. Dice que la ciencia en realidad es un sistema de teorías. Definición de ciencia para Popper, sistema de teorías. Y la epistemología
en realidad termina siendo una lógica de conocimiento, una teoría de las teorías. ¿Por qué? Bueno, porque las teorías científicas son un sistema de enunciados universales que se expresa en un sistema de signos o símbolos formales, matemáticos, empíricos, que operan como una red. La teoría científica es una red que se tira hacia el mundo, racionalizándolo, tratando de explicar, tratando de dominarlo. Ahora, si agarra cosas del mundo como una red, si pesca algo, pues tiene éxito, ha evitado ser refutada, es robusta. En la medida en que pueda dar cuenta de cómo entender un problema, una situación, que oriente la observación, que te diga hacia dónde mirar para poder entender tal cosa, en la medida en que racionalice el mundo, que lo explique, que lo domine y no encuentre ninguna situación que la refute, la vamos a mantener. De ahí que diga Popper que a cada conjetura del mundo le corresponde su refutación. Todas las teorías científicas son refutables, pero las que se mantienen son las que no han sido refutadas todavía. ¿Entienden eso, no? O sea, todas las teorías tienen la posibilidad de refutación, de falsabilidad, de ser falsadas. Ahora, todavía no fueron falsadas, por lo tanto, se las mantiene. Pero si el día de mañana se encuentra algo que las falsee, pues esa teoría se va a caer. Entonces, es muy interesante esta metáfora de la teoría como una red. Mientras siga pescando, mientras siga trayendo cosas del mundo, se mantiene. El día que afirme, aquí hay peces, tire la red y no pesque nada, pues esa teoría se deja de lado. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí, sí. O sea, toda teoría es válida hasta que no se pueda demostrar su falsedad. ¿Cómo lo has dicho, Noel? O sea que toda teoría es válida o es fuerte o robusta en la medida que hasta que no se pueda refutar. Hasta que se refute. Claro, hasta que se refute. Hasta que se refute. Cuando se refuta, hecho. Bien, ahí. Perfecto. Entonces, dado que a la hora de jugar a hacer ciencia, lo que importa es la capacidad de precisión de los eventos que va a predecir la teoría, dado que eso es lo importante, el sujeto no es relevante. Y acá Popper muestra otra vez ese lado neopositivista. Porque recordemos, Popper está parado en dos lados. Hace importantes críticas al neopositivismo, pero tiene ciertos elementos. De ahí que la idea de concepción heredada tenga a el neopositivismo y al racionalismo crítico. Tengan estos dos elementos. El sujeto no es relevante, dice Popper, porque lo único que es relevante para saber sobre cómo es el mundo son las teorías, el cuerpo de las teorías. Bueno, el cuerpo de las teorías son axiomas, hipótesis y enunciados. Los axiomas son constantes lógicas, la conjunción, la disyunción, etc. Las hipótesis son estas redes conceptuales que te dicen, bueno, quizás el mundo sea así y que pueden ser de dos maneras. Hay dos tipos de hipótesis, dice Popper. Hay dos tipos de hipótesis. Hipótesis que son prudentes, porque en realidad hablan del mundo sin modificar lo que más o menos las otras teorías tienen como dado. Es decir, una hipótesis prudente concluye lo que las demás teorías ya están concluyendo. Pero después tenés las hipótesis audaces. Es curioso el uso de las metáforas que tiene Popper acá. Las teorías científicas como redes, las teorías que son robustas, las hipótesis prudentes, las hipótesis audaces. Las hipótesis audaces son las que concluyen cosas del mundo que ninguna otra teoría ha concluido o ha inferido. Por lo tanto, tienen un grave riesgo. Pueden ser falsables. Hay más probabilidad que sean falsables, pero de no ser falsables, de ser robustas, terminan dando nueva información del mundo y son las hipótesis que permiten avanzar la ciencia.
¿Cómo avanza la ciencia? Cuando aparecen hipótesis audaces que informan cosas nuevas del mundo que contradicen a las otras hipótesis. Entonces esas hipótesis se caen y nos quedamos con esta nueva hipótesis. Tienen ese poder de desechar, de tirar a la basura lo que nos sirve, de permitir descartarse el lastre teórico. Y claramente están los enunciados empíricos, que son la gala de todo esto, porque son lo que postulan las existencias posibles que se van a testear. Entonces, en esta idea aparece que las teorías científicas necesariamente tienen que estar sistematizadas axiomáticamente, porque tienen que ser siempre deductivas, porque si no, no funciona todo esto, pero al mismo tiempo tienen que admitir el cambio. El sistema es, bueno, no tiene que tener contradicción interna, no tienen que depender de otra teoría, y tiene que ser la teoría científica lo suficientemente autónoma para explicar su propio campo. Por ejemplo, la física relativista explica el movimiento de los cuerpos masivos. La física cuántica explica el movimiento de los objetos micro. ¿Bien? Un sistema claro que dice cuál es el ámbito donde se aplica, puede crear enunciados precisos donde se va a reconocer fácilmente cómo falsearlo, cómo testearlo, cómo poner a prueba lo que está afirmando. ¿Y cómo admite el cambio perpetuo? Y porque tiene que permitir ponerse a prueba, tiene que ofrecer, tiene que exponerse. La rigurosidad de las teorías científicas es que yace siempre la posibilidad de eliminar las partes débiles del conocimiento científico. Las partes débiles son las que no resisten la prueba del mundo, las que no son testeables, las que caen, las que el mundo dice no suceden las cosas como se habría predicho. De ahí que hablar de la realidad no es expandir nuestro conocimiento. Hablar de la realidad es limitarlo. El progreso en Popper es sorprendentemente un progreso negativo. Es cada vez ser más preciso, hacer mejores recortes. De allí que el conocimiento científico siempre es conjetural, porque la ciencia conjetura cuáles son los límites y cuáles son las condiciones de la realidad. Básicamente es formular tal cosa va a suceder y tal otra cosa no va a suceder. Esto sucede, esto no sucede. El mundo es así, el mundo no es así. Lo que supone, hablar en estos términos, ser siempre controlable. Encontrar una condición que falsee lo que estás diciendo. Por eso, nosotros tenemos, dice Popper, el científico, tiene que crear conocimiento que hable sobre cómo funcionan los límites y condiciones de la realidad y que estas interpretaciones de la realidad surgen o surgirán por problemas. ¿Qué problema tenemos? Y bueno, no sabemos cómo se da la fotosíntesis. Entonces vamos a proponer una teoría de cómo opera la fotosíntesis, cómo opera a nivel molecular o a nivel atómico. Entonces, propongo una teoría y esa teoría habla de un ámbito, es decir, todos aquellos seres que producen fotosíntesis y cuál es el enunciado crucial que va a testear eso. Entonces, una vez que yo puedo encontrar ese enunciado y si no se demuestra como falso, si es robusto, por lo menos tengo una buena explicación de cómo funciona eso. ¿Y qué problema me resuelve? Bueno, entiendo un poco cómo funciona la fotosíntesis y encima entender cómo funciona la fotosíntesis me da algo. ¿Qué me da? Me da la posibilidad de crear elementos o instrumentos que repliquen la fotosíntesis. Imagínense crear una tecnología que cree la fotosíntesis. Por ahora esa tecnología no existe. Nosotros no tenemos ninguna tecnología que haga lo que las plantas hacen. Y imaginamos que podamos crear eso. Podríamos crear grandes fábricas de oxígeno, de purificación de aire y de producción de energía, porque la fotosíntesis es producir energía y el desecho es el oxígeno. Entonces, sería solucionar un enorme problema. Ustedes dicen, bueno, profe, pero eso es ciencia ficción. No, estos son proyectos actuales en los que Popper también pensaría.
Entonces, los experimentos de la ciencia se guían para solucionar problemas, encontrar los límites de nuestras conjeturas, identificar los errores de nuestras propuestas del mundo, ver que el error se puede testear con el experimento. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, lo que se está diciendo? Sí, eso se entiende. Por mi parte también. Bien. Entonces, el progreso científico es disruptivo. La filosofía de las ciencias debe pensar a la ciencia como una teoría sobre el mundo que busca maneras de actuar, una teoría práctica. Y se estudian a las teorías científicas como hola, 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 hola. Ahí. ¿Me escuchan bien? Bien. ¿Hasta dónde escucharon? Que el progreso científico es, y ahí se le cortó, creo. Oh, bueno. Esperen que tome un poquito de agua porque estaba inspirado. Bien. Repito toda esta filmina, ¿les parece? Para que quede claro, porque si se cortó mucho. Popper dice, el progreso científico es disruptivo. Bien, siempre va estableciendo nuevos límites. ¿Qué tiene que hacer la filosofía de la ciencia ante la ciencia? Bueno, la filosofía de la ciencia tiene que estudiar a las teorías científicas como si trataran de solucionar un problema específico. Básicamente hay que pensar la ciencia como una teoría con consecuencias prácticas. Ahora, ¿cómo sabe la filosofía qué teoría estudiar o no? Bueno, para eso está el criterio de demarcación. La falsación nos permite distinguir lo que es ciencia de lo que es metafísica. La ciencia progresa descartando leyes que contradicen a la experiencia. El progreso científico es siempre discontinuo, elimina errores y propone teorías que se van subsumiendo las unas a las otras. Dice Popper, el avance de la ciencia no se debe al hecho de que se acumulen más y más experiencias perceptivas con el correr del tiempo. Esto es crítica al neopositivismo de cajón. Ni el de qué haríamos cada vez mejor uso de nuestros sentidos. No es posible destilar ciencia de experiencias sensoriales sin interpretar, por muy industriosamente que las acumulemos y escojamos. El único medio que tenemos de interpretar la naturaleza son las ideas audaces, las anticipaciones injustificadas y el pensamiento especulativo. Son nuestro solo órgano, nuestro único instrumento para captarla. Y hemos de aventurar todo ello para alcanzar el premio. Los que no están dispuestos a exponer sus ideas a la aventura de la refutación, no toman parte en el juego de la ciencia. Fíjense, Popper lo toma como una aventura, el desafío. Y si vos querés hacer ciencia, pues tenés que aventurarte a ser refutado, a equivocarte, al límite, a lo disruptivo. Especula todo lo que quieras. Ofrece todas las anticipaciones. Es más, te invitamos a ser audaz. Pero cuando se demuestre que no es así, tienes que aceptarlo con altura y seguir jugando el juego. ¿Qué les parece esto? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué opinión les merece? Me hace acordar un poco también a Giordano Bruno, que eran los chicos. ¿Por qué? En el sentido de que yo creo que sería el personaje que adopta esta postura de, digamos, lanzarse a tener ideas injustificadas y pensamiento especulativo. Mm. Sí, sí.
Bueno, sí, Giordano Bruno especuló enormemente la idea de infinidad de mundos, ¿no? Él no tenía forma de demostrarlo. Fue un pensamiento audaz en ese punto. ¿A eso te referís? Claro, sí. Muy bien, está bien. Sí, sí. En ese punto sí concuerdo contigo. Bueno, no sé, Gonzalo, Guille, bueno, Agustín acaba de hablar, Leticia, Noel, Rocío, Valentina, ¿qué opinión le merece? Porque hasta acá termina todo el modelo de racionalismo crítico, la crítica al inductivismo y al psicologicismo y el falsacionismo, y queda una coda, pero esa coda la podemos un poquito separar, por eso digo, quiero escuchar sus opiniones o pareceres antes de ir a ese último elemento que es muy curioso y divertido. O no merece opiniones, directamente lo odian a Popper. ¿Quién se cree que es? Por enseñarle a niños de primaria. ¿Cuánta generación arruinada habrá tenido, habrá ocasionado Popper al ser él el docente de estudiantes de 6 a 12 años? Debe estar gritando, les gritaba falsacionismo. Sí, Porque sí, sí. No, no me lo imagino a Popper enseñando en primaria, no sabría cómo haría, no, bueno, honestamente. yo creo que sí, porque con su postura teórica te está invitando a investigar el mundo y que no tengas como que tengas una actitud de afrontar los errores que te puede llevar el proceso de descubrir, de conocer, de producir conocimiento, ¿no? Me parece que totalmente... Vos dirás que sería hubiese sido un buen maestro de primaria, Sí, sí, sí. con la Además, descripción. o sea, todo su doctorado en psicología creo que le llevó lo condujo no se quedó el tipo, justamente hizo esto que propone, ¿no? O sea, no se quedó Claro. el tipo con la palabra del psicoanálisis o de lo que fuera, sino que lo puso ahí en práctica, su separación con la psicología lo puso ahí en práctica, desde su teoría. O Sí, sea, sí. más pragmático, imposible encontrar a alguien así. Y nada de contradictorio, al contrario. Mantuvo su posición inclusive después de Kuhn, porque Tal él cual. apareció Kuhn y él seguía afirmando lo mismo. Decía, está todo bien, Kuhn, pero vos estás haciendo pseudociencias. Nada de ciencia normal acá, ¿qué onda? Claro, ¿qué es eso? Me llama la atención que la gente no comente, o están muy cansados, o se quedan pensando en Kant, o odian mucho a Popper, una de dos. ¿Sabés Una que de tres, hay di como que tres. hay una mala publicidad de Popper, me parece? Hay que cambiar el marketing ahí con Popper. Sí. Bueno, yo por eso refuerzo, hago hincapié, me parece que está bueno hacer hincapié en el tema de las preguntas, de la capacidad de hacer preguntas que tenía Popper, que muchas de esas preguntas que él ha hecho a la ciencia no se han respondido, pero se siguen manteniendo como eje del proyecto de investigación científico contemporáneo. Tal cual. Sí, a mí me gustó en parte, o sea, no apoyo a Popper, hay muchas cosas que no me cierran del todo, pero sí me gusta el hecho de que plantea este proceso de falsacionismo, de identificar una falsedad en una teoría y demás, es como que está bueno el sistema este. No lo apoyo del todo, pero me gusta, o sea, lo entiendo y todo lo demás. Interesante. Sí, a ver, yo ahora estoy defendiendo a Popper porque cuando enseño al epistemólogo me pongo la camiseta y lo defiendo a muerte. Pero cuando me quito la camiseta, digo, bueno, no defiendo a Popper. Pero ahora no me van a mover de ahí. Aguante Popper, que no me caiga Popper. Tengo Popper tatuado en la rodilla. Leticia dice, a mí me cayó bien por momentos. Bien. Claro. Sí, a mí Sí, el sí. tema cuando dice que la ciencia no toma en cuenta a la persona es como digo, o sea, me cuesta dimensionarlo un poco. Bueno, claro, Claro, es esas como cosas. decía la profe también, yo no sabía que él tenía un doctorado en psicología y la sabía mantener bastante Un montón. separado una cosa con la otra. Y escribió mucho de política también.
Sí, a mí me da la impresión, no sé si será así, bueno, que tiene esta característica de no, por ejemplo, muchos de estos pensadores epistemólogos lo que hacían es negar lo que no era la ciencia. Y acá la pseudociencia es como que tiene un espacio de vigencia, por más que no sea ciencia. O sea, Popper se concentra en decir, todo esto no es ciencia, y capaz tiene este carácter de pseudociencia. Pero Claro, es le algo quita el valor de que ciencia, pero tiene un claro, valor. pero es tratable. Entra. No lo elimina directamente como por Claro, ahí no otros está, sí. está Mm. deslegitimado, pero con vigencia. Mm. Y acá Leticia dice, capaz conocer tanto de psicología le permitió criticarla. Y sí, muchas veces conocer... Pero no sé si es muy solamente a la psicología y más en el tiempo. Creo que por ahí algunas otras ramas, tipo también todo esto de sociología y demás, se podría haber criticado, digamos, por lo que dice También, Popper. también criticó la sociología, ¿no? Por Claro, eso, sí, por sí. eso, por eso. marxista. A eso voy, o sea, por más que no tenga un título de sociología. Sostenía que además que el marxismo era totalmente dogmático. Mm. Entonces, bueno, él justamente está en contra de los dogmatismos. Por eso también es que da lugar a esta cuestión de la falsabilidad de las teorías, ¿no? La verdad que es un espíritu bastante curioso, porque enseña básicamente a desprenderse de las cosas. Es decir, bueno, no funciona, chao. Lo Sí. cual no es, Ya, no y es a poner fácil. en duda, revisar, porque y no tomar todo como, bueno, esta es la mejor teoría, ¿no? Sí, pero es una motivación también eso, digamos. Interrogar. ¿Cómo? Igual Sí. llega al extremo de decir si hay falsedad, chau, se anula la teoría, no como que bueno, se tendría que Claro, eso, pero a corroborar, es una no, chau, motivación se también. anuló. Pero no lo hace Tipo- con su propia teoría también. Claro, Claro, obvio. O sea, Sí. su obviamente. Tiene que No quedar es- una al- No, teoría no es a uno. necesario, no es necesario, porque la teoría de él no es científica. Te dije, Guille, que estoy con la camiseta de Popper, así que no vas a Cierto, poder cierto, cierto. agarrarme con ese truco barato de falsear el falsacionismo. Bueno, Porque pero igual es una teoría de teoría. aparece Lakatos también a querer falsear el falsacionismo, digamos. Tiene una Ah, opinión bueno. sobre Sí. Popper interesante también, digamos. Sí, Será escena postcrédito. Mi opinión es Sí. que Popper es un ingenuo. Acá Leticia dice, tiene chaleco antibalas para Popper. Sí, sí. Acá no me van a encontrar la cola de paja. No, Sí, pero te sí está conozco, bueno eso Guille, te conozco. que rescató Agustín, el tema de que está bien, lo legitima a las pseudociencias, les quita el valor de ciencias, pero tampoco es que las denigra, por así decirlo, y les quita todo el valor. O sea, siguen estando como pseudociencias, pero tienen su lugar y tienen su huequito ahí, digamos. Por más que no sea una ciencia, pero Y tienen la posibilidad de ser ciencia. Le dice, yo no voy a cancelar claro, de eso. entrada ninguna idea. En el neopositivismo era muy claro. O sos como la física o Claro. te vas de acá. Acá dice, yo no sé qué va a ser ciencia. Lo que sí sé es que si vos querés hablar del mundo, tenés que hablar en estos términos. Y ahora, hablando del mundo, me hago mi propio segue, mi propia conexión, para hablar sobre el pluralismo realista de Popper, la teoría de los tres mundos. Ah, no se la vieron venir esa. Dice Popper, la ciencia ha permitido modificar al mundo, transformarlo. ¿Por qué? Porque las teorías científicas han sido instrumentos de intervención de la realidad. Ejercen un efecto causal sobre las cosas físicas. Manipulación del ADN, por ejemplo. La ciencia es el resultado de un examen crítico de nuestros pensamientos sobre el mundo. Es la verdad de nuestros pensamientos, que se pone a prueba con objetos del mundo. La ciencia permite que testiemos lo que pensamos. La ciencia le da contenido a lo que pensamos. Entonces dice, es necesario realizar una distinción entre qué es el conocimiento en sentido subjetivo y lo que es el conocimiento en sentido objetivo. El conocimiento en sentido subjetivo son, bueno, todos los elementos mentales concretos, nuestras disposiciones, la expectativa que tenemos de la realidad, nuestras experiencias conscientes como sujetos
y de alguna manera también es parte del resultado evolutivo de nosotros como un ser orgánico biológico. Tenemos conciencia por el tipo de animal que somos. Y el conocimiento en sentido objetivo es el contenido factual del pensamiento, cuando pensamos sobre hechos que existen. Es lo real que podemos investigar. Es lo que puede ser representado. Es lo que puede ser traducido en cualquier idioma. No importa en qué lengua hables, podemos todos encontrar una palabra para silla, para objeto, etc. Entonces, nos encontramos que este conocimiento en sentido subjetivo permite que accedemos al conocimiento en sentido objetivo. Es decir, permite acceder al mundo físico. El mundo físico es la colección de las cosas vivas, cosas no vivas, lo material, lo concreto, lo que hace que el universo sea lo que es y no otra cosa. Eso, el mundo físico, es donde nosotros vamos a aplicar nuestro conocimiento científico. En una palabra, aparece la tesis de los tres mundos. Dice Popper, existen tres mundos. Con un claro ejemplo de originalidad, está el mundo 1, el mundo 2 y el mundo 3. El mundo 1 es lo físico, ¿no? El mundo físico. El mundo 2 es nuestra mente, la identidad que tenemos. El mundo 3 es el conocimiento testeado que todavía no fue refutado. Por lo tanto, todo lo humano pertenece al mundo 2, la mente y la identidad. Es donde aparecen nuestros problemas. Es donde nos surge la necesidad de investigar la realidad. Pero todo lo científico pertenece al mundo 3. Es la producción del conocimiento instrumental. Es la adaptación del mundo 1, es decir, de lo físico, a las necesidades humanas. Manipulamos el mundo físico para lo que necesitamos, qué sé yo, alimentos transgénicos. Es adaptarlo. Nuestro conocimiento científico influye casualmente. Es decir, el mundo 2, la idea que tenemos, nuestra identidad, influye en el mundo 3, el conocimiento científico, cuyo mundo 3 influye en el mundo 1. 2, 3, 1. Dice Popper. Pensar que solamente existe un mundo, como habíamos dicho ayer cuando estábamos hablando de Lamarck, un monismo materialista. Pensar que existe un único mundo, el mundo de los objetos, en realidad es terminar defendiendo un dualismo, porque decís, existe este mundo y otro mundo de la ficción, de la imaginación. Defender ese dualismo, este mundo físico y el mundo de la representación de ese mundo, termina afirmando que hay diferencias sustanciales. Está el mundo físico y el mundo mental. Defender este dualismo termina llevando a una teoría pseudocientífica. Es imposible probar el mundo ideal. Es perder nuestra capacidad de precisión e intervención del mundo. Porque no se puede aceptar la objetividad en un mundo dualista. Porque o habla del mundo físico o el mundo mental. Toda discusión en un dualismo sería parte del mundo ficticio. Toda evaluación no tiene ningún valor de verdad. Todo quedaría dentro de la subjetividad material. Solo aceptando una pluralidad de mundos, es decir, tenés el mundo 1 físico, el mundo 2 de lo mental y el mundo 3 del conocimiento probado, podemos pensar en una retroalimentación. Podemos validar la interacción con el mundo. Podemos pensar que nosotros dominamos a la naturaleza. Dice Popper. Y sin embargo, esta apertura del mundo material 1 a las influencias externas es solo una de esas cosas que la experiencia nos muestra constantemente. Por tanto, no hay razón para pensar que los cerebros humanos hayan cambiado mucho en los últimos 100 años, pero nuestro entorno material ha cambiado más allá del reconocimiento, tanto a través de nuestras acciones planificadas
como a través de las consecuencias no deseadas de nuestras acciones planificadas, por ejemplo, los efectos no deseados de la ciencia. En donde se originó el gran cambio es en el mundo 3, en nuestras teorías. Estos tienen, metafóricamente hablando, una especie de vida propia, aunque dependen en gran medida de nuestra mente, las teorías científicas, y muy probablemente también de nuestro cerebro. Creo que significa cerrar los ojos a los obvios. Si negamos que el mundo 1 está causalmente abierto al mundo 2 y a través de él al mundo 3. ¿Qué les parece esto? ¿Lo entendieron? Punto 1, ¿no? Por mi parte sí lo entendí, pero, o sea, no sé si comparto mucho la idea de un dualismo por más que sea un mundo propio, o sea, el de nuestra mente. No sé por qué sería un dualismo, o cómo se convertiría en un dualismo. Y porque, ¿qué es la mente si no? ¿Qué es la conciencia? El Pero, dualismo está el mundo y tus ideas del mundo. sí, pero, Inclusive el monismo materialista reconoce que vos tenés ideas del mundo. Entonces, lo primero que hace Popper es decir que todo monismo es un dualismo. Y lo segundo que hace es decir todo dualismo termina cayendo en la incapacidad de demostrar la verdad del mundo. Necesitamos una interrelación de mundos. El mundo netamente de hechos, las ideas que tenemos del mundo y lo que hemos probado de nuestras ideas que es verdadero. Solamente así nos encontramos con la garantía, dice Popper, de que nosotros estamos actuando sobre el mundo, somos responsables de lo que pasa en el mundo. ¿Se entiende? sí, nada, es que de entenderlo entiendo, o sea, no, pero me parece que le da un valor de mundo o un valor muy grande al hecho de la mente, incluso al de lo probado. Es una opinión personal, no es que no lo entienda. Ah, bien. Y Leticia, que vos dijiste que no me quedó claro el dualismo, ¿se entendió ahí cuando lo volví a decir? Lo entendí, pero no me acuerdo con qué palabras lo dijo, que dijo que el dualismo no podía justificar o algo así dijo. Y Claro, ahí ya no me quedó claro por qué. No, claro, no, porque el dualismo, al decir que tenés el mundo físico y la representación del mundo, bien, todo lo que las ideas, las teorías que vos tenés son parte de la mente, no son parte del mundo. Entonces vos testeás de manera subjetiva, caes en el problema del psicologicismo que había criticado Popper al principio. Como Popper no estaba de acuerdo con los argumentos y con las ideas, sino con la causa y con la producción de cosas, el dualismo no se puede sostener. Popper forzosamente necesita una tercera pata. Necesita aquellas ideas que sí actúan sobre el mundo. Y esas ideas que sí actúan sobre el mundo son las científicas y merecen ser una dimensión aparte, el mundo 3. ¿Se entiende ahí? Ah, ahora sí. Ya todo Buenísimo. encajó. Todo el mundo, todo encaja. Muy bien. ¿Algunos lo han entendido todos? Esta idea del pluralismo realista. ¿Por qué por qué se trae esto? Porque Popper termina pensando una mente para el sujeto que produce ciencia. A Popper a veces se cree que no hay lugar para el sujeto tiene un lugar, tiene el mundo 2 y el mundo 3. Lo que importa del sujeto es lo que logra mantenerse en el mundo 3, es decir, en el conocimiento científico. ¿Por qué importa eso? Porque ese mundo 3 es el que cambia el mundo 1. Puede clonarlo, puede transformarlo, puede reproducirlo. ¿Decías algo, Agustín? Me pareció a mí. O sea, me gusta mucho el modelo. Eh, me parece hasta que podría ser bastante funcional si modificamos el mundo 3, por ejemplo. Bueno, eh, no tengo más nada para decir. Yo tampoco.
Para ya mí me está tengo muy que ir. claro. Bueno, ¿hay alguna duda, una pregunta, un interrogante? Por mi parte, no, ha quedado, la verdad es que como dice Noé, bastante claro, o sea, ha sido bastante claro. Bueno, qué bueno. Espero que sea así cuando se lea. Seguramente que sí. Bueno, gente, los voy a tener que dejar. Eh, la semana que viene se expone el trabajo de la reseña y dependiendo de los tiempos, el martes hablamos de Kun o el miércoles, todo depende de cuánto dure la exposición. Y después de Kun viene Lakatos. Así que, bueno, veremos un poco. Ahí ya nos quitamos la camisa de Popper, nos ponemos otra más canchera. Ahí le pegamos a Popper todos, digamos. Sí, ahí nos ponemos una más holgada. Y ahí Agarramos el palo y le entramos a dar. Y ahí no dejamos títeres sin cabeza. Con cabeza, digo. Bueno, gente, me despido porque me tengo que ir. Bueno, Nos Nos vemos. estamos moviendo. Adiós. Abrazo.